Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías llegan para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Acuario, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aprovechar para darle muchísimas gracias a todos por sus comentarios y también por los hypes a los videos. Aquí Acuario, para muchos de ustedes existe una persona alrededor de ustedes, una mujer que puede estarlos ayudando. Si no está actualmente alrededor de ustedes, podría estar llegando a la vida de muchos de ustedes. Y esto es una persona que es muy generosa, muy sabia, es confiable y es capaz de ofrecer apoyo económico, también orientación o recursos que ustedes estén necesitando. Si ustedes me dicen, físicamente, actualmente en mi vida no hay nadie, no existe una madre, una hermana, una tía, una hija, una prima, una amiga, una socia, alguien que venga a asociarse contigo en algún negocio que tengas. Si no existe ninguna figura femenina, pues señores, siempre venimos con un equipo de guías, de maestros, de ancestros, de quizás algún ancestro tuyo reciente que haya trascendido y que te podría estar ayudando. También hay muchos que creen en vírgenes, en diosas, en fin. Una energía que podría estarlos ayudando muchísimo a muchos de ustedes. Pero por supuesto, como siempre digo, si no es alguien físico, tienen que pedir ayuda, porque ellos no entran en el juego si no se les pide ayuda, si no se les da autorización pues para hacerlo. Si no conoces a nadie con esta energía, si me dices no tengo a nadie ni nada por el estilo, pues esto podría referirse también a que ustedes van a tener la capacidad de gestionar el dinero que tienen. Esto es una energía que les va a permitir gestionar los recursos actuales que ustedes tienen y ponerlos a crecer. No me habla solamente de estabilidad económica, sino que por supuesto la estabilidad económica viene de saber qué hacer con tu dinero, de dónde invertirlo, de cómo ponerlo a producir. Y es precisamente la energía que viene acompañada a esta reina de oros. Y señores, esto es espectacular, porque este 9 de oros me está indicando acá que va a estarle llegando dinero. Esto anuncia un periodo de seguridad económica, de éxito, de abundancia económica en la vida de muchos de ustedes. Este 9 de oros representa también la prudencia, el discernimiento de saber qué hacer con el dinero, de poderlo poner a producir. Aquí esto sugiere que van a estar disfrutando de los frutos de los esfuerzos que ustedes han hecho, que llega estabilidad, que llega dinero. Y no solamente que llega dinero para gastos básicos, para pagar quizás la renta, para pagar la comida, para pagar los servicios, no solamente para esto, llega dinero abundante, llega dinero para, si quieren invertirlo, pues poder invertirlo. Si querías establecer un negocio, vas a poder establecerlo. Si querías dinero para dejar el empleo en el que estás y buscar un mejor empleo, pero no podías dejarlo porque no tenías los recursos suficientes para hacerlo, pues definitivamente aquí esto llega. Si tienes un negocio y querías expandirlo, querías hacer algo más, pues debido a lo que haces, a lo que vendes, a los servicios que prestas, en el negocio que hagas te va a estar llegando clientes o te va a estar llegando dinero de alguna forma, dinero que como te dije, no solamente te cubre gastos básicos, sino simplemente que te da muchísimo más dinero. Esta carta también se refiere a que van a estar obteniendo ustedes una autonomía económica, una independencia financiera por completo. Si ustedes están dependiendo económicamente de alguien, esta carta de la reina de oros te dice precisamente eso. Eres una reina con dinero, una mujer con dinero o una persona con dinero. Puede ser un hombre también, un hombre que te diga tengo dinero, señores. Y el 9 de oros, pues precisamente ese 9 de oros te da la libertad financiera, te da la independencia económica, quizás de tu pareja o de lo que sea que tú estés dependiendo económicamente, quizás de alguien o de algo, porque también puedes estar dependiendo económicamente de un empleo, puedes estar dependiendo económicamente de un ingreso que no es suficiente, pero tienes que estar en ese lugar. Y esto te da precisamente eso, la independencia de hacer con tu vida lo que tú decidas hacer. Y el as de bastos, pues precisamente
Gracias a que vas a tener el dinero necesario para hacer lo que tú quieres hacer, pues definitivamente acá viene el inicio de un proyecto, de una empresa, de una iniciativa muy importante. Esta es la creación y la invención de algo que quizás tú querías hacer y no podías hacerlo porque no tenías los recursos. Ahora los vas a estar teniendo. Si quieres ampliar tu negocio, aquí hay una ampliación, señores. Acá esta energía te impulsa a iniciar algo nuevo con muchísimo potencial de crecimiento y de expansión. Si tenías dinero, vas a tener mucho más. Esto es como una lluvia, como una avalancha literal de dinero. Y no solamente que vas a tener el potencial de que crezca, de que se expanda, de que se cree. También esto trae la fuerza necesaria para ponerlo en marcha. Porque a veces las personas quieren empezar un negocio, quieren cambiarse de empleo porque ya tienes el dinero, no tienes que estar dependiendo de que no te puedes pasar un mes sin trabajar porque tienes que pagar los gastos. No, acá vas a tener dinero para hacer lo que tú amas hacer, lo que quieras hacer, y vas a iniciar pues precisamente algo nuevo. Pero a veces las personas dicen, lo voy a empezar el mes que viene, lo voy a empezar la semana que viene, sí hice un trámite hoy, quizás por un permiso, pero el otro, bueno, dentro de 15 días hago otra cosa, y entonces como que no tienen la energía para continuar. Sin embargo, el as de bastos te dice que sí vas a tener la fuerza necesaria para ponerlo en marcha, para que esto se comience a mover. Es obviamente de estar procrastinando. Vamos ahora con, wow, que viene acá. Señores, aquí lo que viene es rápido. No es que estos vayan a estar moviéndose con lentitud, no, para nada. Si algo aquí estaba con lentitud, estancado, si estabas esperando noticias, si estabas esperando información, viene el 8 de bastos. El 8 de bastos es una de las dos cartas más rápidas del tarot. Y me está diciendo de que aquí viene información, vienen noticias de forma acelerada, de forma súper rápidas. Y son buenas noticias. Y la segunda carta más rápida del tarot, señores, es el Caballero de Espadas. Y casualmente, bueno, casualmente no, las casualidades no existen. Las dos cartas han salido juntas. O sea, viene algo muy, pero muy rápido a la vida de ustedes. Son buenas noticias. Ya aquí te está dando el matiz que son buenas noticias. El Caballero de Espadas no solamente es información o movimientos rápidos o informaciones rápidas, no, también te está diciendo el Caballero de Espadas de que si había algo estancado en la vida de ustedes, que si había algo que los estaba bloqueando, que los estaba quizás haciendo avanzar lento, tú decías, bueno, ¿esto cuándo se me va a dar? Esto no se mueve, sí tengo dinero, estoy manejando las cosas, pero esto va en cámara lenta. Pues definitivamente el Caballero de Espadas desbloquea todo, limpia el camino, arrasa con todo lo que pueda estar bloqueándote e impidiendo tu avance. Aquí hay un avance, señores, muy acelerado. También aquí vienen buenas oportunidades. Como siempre digo que viene el Caballero de Espadas, pueden venir oportunidades, y estas, como hay oportunidades que son calvas y hay que cogerla por los pelos. Así que, ojo, cuidado con esto. Piensen con muchísima claridad mental. Por supuesto, tú eres Acuario, eres aire, tienes la claridad mental suficiente para tomar decisiones con súper agilidad mental, súper rapidez, para usar la lógica y para tomar decisiones, excelentes decisiones buenas. Y aparte, son buenas noticias, es buena información. Esto te está garantizando de que a pesar de que es acelerado, a pesar de que es rápido, hay un movimiento súper rápido a favor de ustedes. Esto podría llevarlos a que ustedes tengan quizás que cambiarse de puesto laboral. Si estás esperando un nuevo puesto laboral, pues definitivamente aquí sí viene un cambio que se va a estar dando. Si quieres mudarte a una nueva vivienda, pues definitivamente van a estarse mudando. Y si querías simplemente el dinero para dar un viaje, quizás querías pagar tus cuentas, querías dar un viaje, pero no tenías el dinero suficiente para dar ese viaje que querías, que amabas, pues definitivamente vas a tener dinero, como decía con el 9 de oros, vas a tener dinero para lo que sea que quieres hacer. O si ese nuevo comienzo quieres hacerlo en otra ciudad, en otro estado o en otro país, pues definitivamente aquí las cosas se aceleran. Lo que quizás has estado esperando mucho tiempo, aquí esto coge velocidad y hay mudanzas, hay cambio de empleo, o pueden haber simplemente viajes por placer, por disfrutar. Y vamos ya ahora con ese 2 de bastos, Acuario, cartas para Acuario, para Acuario. ¡Wow! Aquí Acuario, con este 2 de bastos, se ve que muchos de ustedes van a ver lo que ya tienen en sus manos y van a tener que tomar
una decisión, quizás una inversión hacia dónde seguir, qué es lo que van a continuar haciendo. Vas a estar valorando lo que ya tienes y vas a estar mirando cuál es el camino a seguir, o si tienes varias opciones, cuál es la mejor opción. ¿Por qué te estaba diciendo sobre una inversión? Precisamente porque aquí viene el 5 de oros. El 5 de oros aquí no significa que vas a estar pobre ni vas a perder dinero, no. El 5 de oros cuando me sale con cartas de dinero, cuando me sale con cartas de abundancia y precisamente con una decisión que tienes que tomar, esto se debe evidentemente a una inversión que muchos de ustedes van a tener que hacer. Aquí hay una decisión de tú decir, por ejemplo, si hay un empleo, tengo este empleo, pero me están ofreciendo otro puesto de trabajo, pero para obtener ese otro puesto de trabajo quizás voy a tener que viajar a otra ciudad, voy a hacer gastos económicos importantes, así que voy a tener que tomar una decisión en si me quedo donde estoy o si me lanzo a ese nuevo lugar, si comienzo esto nuevo que viene aquí con el as de bastos, pero que trae una inversión. O si comienzas alguna inversión como tal o algún negocio. O si amplías quizás tu negocio y compras algo nuevo, algo diferente. Y aquí ustedes van a estar quizás dudando un poco, van a estar pensando, es una oportunidad que viene rápida, donde vas a tener que tomar una decisión súper rápida. Y ustedes acá van a estar pensándolo, van a estar meditando y van a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Porque esto me va a drenar mi capital. Este 5 de oros me está hablando de que muchas veces, por supuesto, cuando uno pide inversiones, por ejemplo, cuando uno pide un préstamo bancario, a veces das el down payment, que tienes el dinero acá, o das una entrada económica y el banco te hace, por ejemplo, un préstamo bancario, te hace un financiamiento y ustedes no solamente se quedan en cero, sino que se van a quedar en números rojos. Y entonces ustedes están meditando, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué decido? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo soluciono este problema? O puede ser simplemente que ustedes tengan aquí algún tipo de deuda económica y estén pensando, Dios mío, ¿qué hago? ¿Pago la deuda? ¿No la pago? Sigo con la inversión, ¿qué es lo que voy a hacer? Y se ve que ustedes ahí están como que en un dilema entre ¿qué hago? O quizás pago la deuda que tengo, que ya contraje con el banco, porque esto puede venir del pasado también, de si pagas esa deuda o si haces la inversión. También puede referirse a eso. Pero el as de copas aquí al final te va a estar resolviendo este problema. ¿Qué te dice el as de copas? Señores, aquí viene felicidad, viene abundancia, viene prosperidad. Si el dinero estaba lloviendo aquí al principio, cuando se los dije, aquí viene una avalancha de verdad. Esto sí ya lo confirma con el as de copas. Para muchos viene dinero de sobra. Este as de copas es la prosperidad en toda la amplitud de la palabra como tal. Es fertilidad, es abundancia, de tener el refrigerador lleno, de tener toda la comida que necesitas, de tener todo el dinero que quieres o que vas a estar gastando. Y por supuesto, cuando se tiene económicamente todo, también me está hablando de felicidad, muchísima felicidad que viene para muchos de ustedes. Esto es algo que les va a estar llegando noticias, como siempre les dije, noticias buenas, noticias rápidas que vienen para Acuario. Aquí hay algo que se acelera y señores, esto le trae felicidad completa. Si había alguna situación económica que les estaba drenando la vida a muchos de ustedes, Acuario, señores, esto se resuelve, esto se soluciona. Acá todo va a ir bien. Y vamos ahora con un mensaje para el área, wow, de amor de Acuario. Y sale ahí la carta del diablo volando. En la parte del amor, Acuario, vamos a decirte que aquí puede haber algún tipo de relación amorosa tóxica en la que quizás muchos de ustedes estén enredados actualmente. Si no es esa, a veces las personas dicen, sepárate, divórciate, deja a esa persona, pero quien está dentro de la pareja sabe que a veces es poco fácil hacerlo, porque es muy fácil decirlo, pero las personas a veces tienen otros intereses, tienen otros motivos dentro de la pareja y no les es muy fácil. Si eres Acuario y estás soltero, ojo y cuidado con esto, porque puede haber alguien de quien te genere una dependencia emocional, quien literalmente te encadene. Así que cuidado con esto si eres soltero, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje de la salud. Algo de lo que ustedes se tendrían que estar cuidando. Recuerden que no es consejo médico. Para una consulta médica, pues, por supuesto, vayan a un médico y háganse un chequeo, ¿ok? Para Acuario, wow, sale la carta del mensajero, del caballo. Acá el jinete, disculpen.
La carta del jinete está diciendo que aquí viene información sobre su salud, información médica que quizás ustedes estaban esperando y evidentemente va a estar llegando. Acá que vienen buenas noticias, pues no creo que sean malas noticias sobre su salud porque evidentemente aquí estamos hablando de felicidad, de abundancia y podrían estar viniendo buenas noticias. Ojo, acá hay una cosa que me está llegando y efectivamente podría referirse, señores, también a un embarazo. Si hay alguien de los acuarios que está queriendo tener un embarazo o si no estás queriendo tenerlo, cuidado con esto porque las cartas acá también pueden estar hablando de que estas buenas noticias sea un bebé en camino, que van a tener que tomar una decisión rápida en cuanto a ese bebé. Que si estabas en un periodo de infertilidad, en un periodo donde tú creías que no ibas a poder tener bebés, pues definitivamente aquí se ve que vas a tener que tomar algún tipo de decisión. Y la carta de las de copas, precisamente, una de las cosas que también habla es de fertilidad, porque es abundancia, ¿ven? El nacimiento es una perla, o sea, es algo nuevo, algo lindo que llega a la vida de ustedes que podría ser perfectamente un bebé a la vida de muchos de los acuarios, también las de bastos, podría estarme dando una pista referente a esto. Así que con este caballero, con este jinete, disculpen, cuidado con embarazos. Si no lo estás deseando, cuídense. Y si lo están deseando, acuario, felicidades, ¿ok? Porque van a tener bebés próximamente o una noticia al respecto. Vamos ahora con un mensaje del oráculo cósmico. Y salió la misma que en otro signo, no recuerdo ahora cuál era. La carta Acuario te están diciendo que dejes de oponerte a lo que es, a lo que va a pasar y simplemente alíñate con ello y sigue adelante, sigue tu camino. Señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura acá, Acuario. Acuario, yo recibo la avalancha de dinero que llega a mi vida. Yo recibo la avalancha de dinero que llega a mi vida y nos vemos en el próximo video, Acuario. Hasta la próxima.